al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Querida comunidad, vamos a poner en esta mesa de la Eucaristía sus intenciones por sus familiares y amigos y por aquellas personas necesitadas, especialmente nuestros enfermitos en casa o en los hospitales. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Nos acercamos con toda confianza a Dios nuestro Padre, que sana nuestro corazón, que purifica nuestros pensamientos. Que Él nos dé un corazón abierto a su gracia, a escuchar su palabra y que el Señor nos permita servir a nuestra comunidad. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar con devoción y alegría la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Miqueas. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Vamos a ver. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición, y el avaro maldice al Señor.
El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes, su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Querida comunidad, hoy el libro del profeta Miqueas nos permite comprender cómo Dios, que actúa a lo largo de la historia, deja al descubierto las malas intenciones, las injusticias de los hombres. Por eso la voz profética dice, ten cuidado. Si cometes injusticias, si estás tramando hacerle daño a alguien, ten cuidado. ¿Cuidado de qué? Porque cuando la maldad comienza a crecer en nuestra vida, la consecuencia de ello es nuestra perdición. Por eso es que el profeta nos permite tener una luz en nuestra vida. Recordamos las palabras de Jesús cuando nos advierte que si alguien está tramando algo contra su hermano, que tenga cuidado, porque se regresará con creces esa maldad que se está maquinando, que se está tramando en la noche. Y es un detalle la noche porque
pues la noche nos relata una experiencia sin iluminación. Y generalmente cuando nosotros tramamos hacer daño a alguien, es porque la maldad, porque el pecado se asoma en nuestra vida, nos jala, nos lleva con su fuerza. Por eso el profeta dice, tengan cuidado. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan. Nos suena a una situación en que estamos muy interesados en las cosas materiales, ¿no? En la economía, en apropiarse, en acumular, en ver cómo resolvemos nuestra vida, digamos, material, a expensas de hacerle daño a alguien. Y por eso, denunciando Miqueas esta situación, dice, el Señor está planeando hacer justicia y pone el ejemplo de las tierras. A los poderosos y a los malvados se les quitará la tierra, dice. Y cuando vuelva a haber repartición no les tocará nada. Y uno dice, ups, qué cosa, ¿verdad? Porque es dura la voz profética. El Señor manda a su profeta a advertirnos que las decisiones para hacer la maldad no se quedarán sin justicia. Y cuando sea la repartición, se quedarán sin nada, dice. Y pues, ante las situaciones que vivimos actualmente, donde hay lucha por el poder, los países poderosos están buscando ver cómo tienen más poder, más dinero, más armas, quién manda sobre quién. Vemos por debajo del hombro, nos aprovechamos del débil, contemplamos que hay mucha pobreza, contemplamos que hay mucha violencia. La forma de ganar el sustento nos lleva por otros caminos a cometer injusticia, muerte, corrupción, asesinatos. No importa la persona, lo que importa es cómo ganamos el dinero, y lo que importa es cómo vamos a resolver en nuestra vida teniendo más poder. ¿Y qué es lo que provocamos? Provocamos dolor, sufrimiento, ¿no? Imagínense ustedes una persona que es secuestrada, por ejemplo. Es una situación muy dura y es una situación muy crítica, porque quienes hacemos esto hemos sido bautizados y muchos de nosotros hemos hecho la primera comunión y muchos de nosotros hemos celebrado el sacramento de la confesión y hemos hecho nuestra confirmación y vamos creciendo y después nos perdemos en el camino y hacemos maldad y nuestro pensamiento y nuestro corazón no aman a nuestro pueblo, no aman a nuestra gente. Y Miqueas está lanzando esta voz poderosa a toda esta realidad que está corrompida, esta realidad corrupta. Ay, Padre, lo que dice es muy duro, es una situación que nos desborda, es una situación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y entonces está la voz, la palabra poderosa de Dios. No somos nosotros, es Dios que nos manda a tener una voz profética ante la situación que vivimos. Injusticias, miedo, vivimos dolor, vivimos situaciones muy complejas de la vida, hay gente que muere,
vemos situaciones insensibles, pensamos que el mundo es así y ya, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Sí, sí podemos hacer algo. Como Miqueas, como Isaías, como Ezequiel. Somos profetas del Señor. Ay, Padre, tenga cuidado porque por ahí le puede aparecer una amenaza. Ay, pues sí, es verdad. ¿Qué creen que viene a traer la paz? No, viene a traer la guerra, dice Jesús. ¿Por qué? Porque hay cosas de nuestra vida que no se acomodan al Evangelio. Y entonces eso es lo que nos hace sentirnos incómodos. En el fondo nos sentimos tristes y desdichados. En el fondo nos sentimos que nada nos llena. Ni la riqueza, mala vida, ni nuestros pensamientos fortuitos para hacerle daño a alguien. ¿Quién es el que llena nuestra vida entonces? Pues es Dios. Es la palabra de Jesús. Es la acción del Espíritu Santo. Y la palabra nos está advirtiendo. Y hoy podemos hacer algo de nuestra vida. Hoy podemos transformar nuestra vida. Hoy podemos cambiar esa vida. Hoy podemos renovar nuestra vida. Tenemos una oportunidad de que el Señor camina con nosotros. Su presencia es tan bondadosa y amorosa con nosotros que podemos revertir, podemos cambiar todo aquello malo de nuestra vida. Podemos salirnos de esas situaciones de pecado, de esas situaciones de maldad. No tengan miedo al que mata el cuerpo, tengan miedo al que mata el espíritu, dice el Señor. Y por eso es tan comprometedora la palabra de Miqueas que a veces pasa tan desapercibida para nuestra vida comunitaria, para nuestra vida social, para nuestra vida de fe. Preferimos no tocar estos temas que nos incomodan y que causa escozor y que revela la injusticia y el pecado en el que vivimos en nuestra sociedad, en el tiempo de nuestra historia, de nuestra vida. Y por eso el profeta es vulnerable. La mayoría de los profetas murieron por denunciar la presencia del pecado, de la maldad. El pecado les causó la muerte. Pero ellos siempre pensaron en la clave del reino de Dios. Instaurar el reino de Dios donde estamos. Con verdad, sin hipocresía. Con la oportunidad de llevar la esperanza. Porque tampoco es un análisis y es lanzar sentencia, ¿verdad? El Señor siempre nos da la oportunidad de modificar, de transformar, de acercarnos a Él, de dejarnos acompañar. Pero desafortunadamente la maldad también tiene su inercia y nos jala y nos engaña y nos convence y nos hace ver las cosas de forma distorsionada. Y nosotros queremos pedirle al Señor su luz. Nosotros queremos pedirle al Señor que como Miqueas podamos seguir fieles a la palabra del Señor. Que podamos seguir animando la conversión, mi propia conversión. Que comencemos a hacer algo en nuestra vida, algo que nos permita vivir la justicia y vivir la misericordia y vivir el perdón y vivir la alegría, cosas pequeñas de nuestra vida y comenzar a transformar y pedirle al Señor el don del Espíritu Santo para ser personas que tratan de escuchar a su Maestro y seguir con esta tarea misionera que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros por nuestro bautismo.
En aquel tiempo, dice la lectura del Evangelio, los fariseos se confabularon contra Jesús. A veces hemos escuchado tanto la experiencia difícil que vivió Jesús, de confabulaciones, de ideas de asesinarlo, de encarcelarlo, de hacerle daño, de identificar la acción buena de Jesús como si el mal lo hubiera hecho. Tantas cosas que vivió Jesús desde su experiencia, vamos a llamarle así, humana. Imaginémonos cuánto dolor, cuánta angustia, tensión, cuánta situación experimentó, corroboró, tuvo frente a él este tipo de actitudes que querían acabar con él. ¿Y qué es lo que hace Jesús para cortar con esta experiencia de la violencia? Se retira. En otras ocasiones dicen que ya estaban a punto de desbarrancarlo, de echarle mano, de golpearlo, y se escapa, dice el relato bíblico. No, si se queda, si echa bronca, si sigue encarando esta situación, ya Jesús se encargó de decirlo tan claramente en qué erramos en nuestra vida. Y cuando nos cerramos, seguimos discutiendo y seguimos generando violencia, violencia, violencia. Y lo que hace Jesús es, me voy. Lo siguieron y curó a muchos de todas sus enfermedades. Les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumpliera las palabras del profeta Isaías. A mi elegido, a quien sostengo, en quien tengo mis complacencias, en él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Dice el relato que Jesús mandó a aquellos que había curado que no lo publicaran. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué. Lo ideal del mensaje de Jesús es recibirlo. Cuando recibimos el mensaje de Jesús, entramos en un proceso como si estuviéramos deglutiendo, masticamos, ¿no? Y después de masticarlo, lo estamos rumiando, estamos recordándolo, porque tenemos que integrarlo a nuestra vida. Y estamos escudriñando palabra por palabra. Entonces, el mensaje del reino, el mensaje de Jesús, no es un mensaje que se reciba escuchando un comentario de pasillo. Primero tú escuchas la palabra del Señor, integras esa palabra, la piensas, la reflexionas, la dialogas y la operativizas, vamos a decirle así, la aterrizas en tu vida. Entonces es una convicción, es algo que descubres por ti mismo. Qué bueno que alguien da testimonio y que habla de esa gran experiencia de vida de Jesús, que te contagia, que te da, que te renueva. Pero no solamente por lo que escuchamos de los demás tenemos esta gran oportunidad de tener vida abundante, sino que una vez que escuchamos la misma palabra del Señor, va haciendo que crezca algo distinto en nuestra vida. Y entonces nos convencemos y entonces comenzamos a hacer principio de nuestra vida. Esa base que necesitamos para poder decir, sí estoy convencido, Señor, creo en ti. Y entonces estoy llamado a hacer de tu palabra algo real en nuestra vida. Pues, querida comunidad, que la esperanza de la palabra del Señor siempre nos acompañe para hacer
comunicar o sentir esta voz profética y que la palabra del Señor también en nuestro corazón vaya haciendo cambios profundos. Te lo pedimos, Señor. Nos ponemos de pie. Es momento de unirnos en oración, pidiendo por las intenciones del Papa León XIV, por sus necesidades personales, por su salud, que el Espíritu Santo lo guíe al servicio de la comunidad y a fortalecer esa fe que comunica a todo el mundo con su palabra, presidiéndonos en la fe y en la caridad. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones, por nuestros hermanitos que están en casa. Gracias por acompañarnos. Nos unimos en oración a sus intenciones. Les mandamos un abrazo. Roguemos al Señor por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por la paz en el mundo y para que el Señor nos conceda esa voz poderosa para transformar el lugar donde nos encontramos. Roguemos al Señor. Por nuestros fieles difuntos, vamos a honrar su memoria. Acordémonos de nuestros familiares, conocidos, por nuestros amigos que ya gozan de la casa del Padre. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo:
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el ministerio del Papa León XIV y de nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por el amor. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestros familiares, amigos y conocidos que ya gozan de tu casa, Padre. Te pedimos por todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz.
Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y reciban la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Vayamos en paz y que tengamos un excelente día. Paz y bien.